Muy buenas noches, que el Señor continúe bendiciendo sus vidas, sus familias, todo lo relacionado con ustedes. Me da alegría poder compartir este tiempo con la palabra del Señor, que podamos en familia poder recibirla y recibir este empoderamiento de parte de Dios. Por eso quiero invitarte para que por favor cierres los ojos y vamos a orar al Señor. Señor, aquí estamos delante de tu presencia, dándote gracias por este tiempo. Gracias por todo lo que hemos vivido durante este día. Quiero pedirte que por favor la presencia del Espíritu Santo hable a nuestro corazón. Quiero pedirte que por favor la presencia del Dios eterno, del Dios maravilloso, de aquel que es el gran yo soy, pueda hacer en nuestras vidas, Dios maravilloso, lo que tú quieres que haga, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Quiero invitarte ahora para que abramos la palabra en el Salmo capítulo 139. Vamos a leer el versículo 23 y 24. Pero los que pueden hacerlo, quiero invitarle para que lo lea en la traducción del lenguaje actual. Quiero que lo leamos en esa traducción. Y leo, como dice mi esposa y varias personas, a favor de ustedes. Dios mío, mira el fondo de mi corazón y pon a prueba mis pensamientos. Dime si mi conducta no te agrada y enséñame a vivir como quieres que yo viva. Este salmo es escrito por el famosísimo rey David. Y hoy vamos a mirar por qué David escribe este salmo. Vamos a mirar algunas cosas, unas características bien especiales. Y quiero darte el tema de hoy. El tema de hoy es el talón de Aquiles. ¿Cómo se llama la predicación de hoy? El talón de Aquiles. Muy bien. Y quiero hablarte un poquitico acerca del talón de Aquiles. Cuenta la mitología griega, escúchame bien, de que cuando Aquiles nació, su madre Tetis, ¿sí?, lo sostuvo del talón y lo sumergió en un río llamado Estigia para volverlo un hombre inmortal y para volverlo un hombre invencible. Quiero que cada vez esa frase, invencible, ¿sí? Pero su talón jamás tocó las aguas. Por eso el talón de Aquiles se convirtió, escúchame bien, en el lugar perfecto para que sus enemigos pudieran atacarlo. Y cuenta la mitología griega de que este hombre ganó muchísimas batallas, pero que un día clavaron flechas en su talón y allí lo mataron. Quiero que tengas pendiente esta ilustración para que entiendas el mensaje de hoy. Y quiero empezar preguntando quién fue el primer rey de Israel. A ver, si tú lo sabes, quiero que lo escribas allí en tu tableta, en tu Facebook, en tu celular, escríbelo. ¿Quién fue el primer rey de Israel? Sí, creo que muchos ya están acertando diciendo el rey Saúl. Y quiero hacer la pregunta y decir, ¿quién escogió a ese rey? Y para eso quiero decirte que en el primer libro de Samuel, exactamente en el capítulo 8, el pueblo de Israel pide rey. Escucha. Y ellos entran en una controversia con Samuel, porque Samuel les dice, pero si su rey es Dios, ¿por qué quieren un rey humano? Bueno, en todo esto, ellos piden rey. Pero si analizamos y leemos detenidamente el capítulo 8 del primer libro de Samuel, nos daremos cuenta de que aunque ellos piden rey, ellos no escogen rey, ¿sí? Cuando nosotros vemos el mismo libro de Samuel, el primer libro, pero ya en el capítulo 9, en el versículo 15 y el versículo 16, vemos que fue Dios mismo quien escogió a Saúl como rey de Israel. Ahora quiero hacer otra pregunta rápidamente, y es, ¿quién fue el segundo rey de Israel? El rey David, ¿sí? ¿Quién escogió al rey David? Pues cuando nosotros analizamos y leemos la palabra, capítulo más adelante, exactamente el capítulo 13, versículo 14 del mismo libro de Samuel, el profeta dice que fue Dios mismo quien escogió al segundo rey de Israel. El profeta se lo dice a Saúl, ¿sí? En el capítulo 15, versículo 28, se confirma que Dios era el que había escogido a David como el segundo rey de Israel, ¿sí? Cuando lees más allá en el capítulo 16, el versículo 1,
Dios le revela al profeta cuál es la tribu y cuál es el clan. Cuando le dice, ve a la tribu y ve también a donde Isaí, que voy a escoger rey de entre los hijos de Isaí. ¿Sí? Entonces, ¿por qué esta comparación? Usted dirá, bueno, ¿y esto qué tiene que ver? Porque algunas personas tienen una versión y dicen de que a Saúl lo había escogido el hombre y que a David lo había escogido Dios. Que por eso lo diferente de sus reinados. Pero cuando tú lees los textos que te nombré anteriormente, te vas a dar cuenta que a los dos, a ambos, los escogió Dios. Entonces surge otra pregunta. Entonces, ¿qué pasó? Si a ambos los escogió Dios, ¿por qué Saúl y sus generaciones fueron desechados delante de la presencia de Dios para seguir en la dinastía de reyes? ¿Y por qué David y sus generaciones sí permanecieron como reyes y de él viene la genealogía de nuestro Señor Jesucristo? ¿Será que Dios se equivocó? ¿Qué opinan ustedes? Pregúntele al que está a su lado. ¿Será que Dios se equivocó nombrando a Saúl? ¿O surge otra respuesta? ¿Será que Dios tiene cuello, como dicen algunos, o preferencia? ¿Será que Dios dijo, no se la voy a pasar a Saúl, pero a David sí? Quiero darte la respuesta hoy. No, ni Dios se equivoca, ni tiene preferencias. A ambos Dios los escogió para bendecirlos. A ambos Dios los escogió para mostrar a las naciones enteras de que Él es un Dios todopoderoso. Entonces, ¿qué pasó? Pues vamos a detallar un poco la vida de estos dos, especialmente la vida del rey Saúl. Y nos vamos a dar cuenta de Saúl y su talón de Aquiles. Entonces, ¿a qué vamos a denominar el talón de Aquiles? Vamos a denominar como talón de Aquiles, escúchame bien, a la acumulación de debilidades. ¿Sí? A la acumulación de debilidades de un ser humano. Entonces vamos a ver cuáles son las debilidades o las áreas débiles de Saúl. Escucha, lo que pasó con Saúl es que Saúl, número uno, no identificó y número dos, no trabajó en su talón de Aquiles. Es decir, no identificó ni trabajó en sus debilidades. Todos los seres humanos tenemos un talón de Aquiles. Sin que lo escribas, sin que se lo digas a nadie, piénsalo por unos segundos. ¿Cuáles son tus debilidades? ¿Cuáles son aquellas áreas en las cuales te cuesta? Vamos, quiero hoy escuchar allí en el espíritu, porque no lo vas a decir. ¿Quién? ¿Cuáles son tus debilidades? Que el Señor las escuche. ¿Sí? ¿Cuál era el talón de Aquiles de Saúl? Lo primero que la Biblia muestra del talón de Aquiles de Saúl era que Saúl tenía una baja autoestima. Quiero que leas primer libro de Samuel, capítulo 9, versículo 21, en la Dios habla hoy. Voy a colocarlo aquí porque no lo tenía aquí escrito como siempre. Primer libro de Samuel, capítulo 9, versículo 21, en la Dios habla hoy. ¿Sí? Y la Dios habla hoy, dice así, mira, escucha. Dice así, Saúl respondió, pero si yo soy de la tribu de Benjamín, la más pequeña de las tribus de Israel, además mi familia, escucha, es la más insignificante de todas las familias de la tribu de Benjamín. ¿Por qué me dices todo esto? Cuando Dios lo llama a Saúl para gobernar delante de todo su pueblo, esta es la respuesta que se encuentra. Una baja autoestima, un hombre que se creía que era de la tribu más pequeña de Israel, un hombre que sentía que la familia de él era la más insignificante, por eso escogí esta versión, de aquella tribu. Escucha esto, ese era el talón de Aquiles, era una de la debilidad. ¿Cuál era? Su baja autoestima. Y esto le afectó directamente la identidad. Cuando tú y yo no trabajamos, primero no identificamos cuáles son nuestras áreas débiles, cuáles son aquellas áreas en las cuales nosotros tambaleamos, ¿sí? Cuando nosotros no la identificamos y no empezamos a trabajar en ellas, pues inmediatamente salen a la luz. Aquí sale a la luz esto.
Y usted me dirá, ¿y esto en qué afectó a Saúl? Sencillo, cuando yo tengo una autoestima baja, eso afecta directamente la identidad, quién soy. Saúl estaba siendo nombrado como rey de Israel. Saúl no tenía claro quién era él en Dios. ¿Quién era lo que Dios estaba haciendo en él? ¿Por qué te lo digo? Porque cuando leemos capítulos más adelante, exactamente el capítulo 13, Dios le había dado una orden a Saúl. Y Dios le había dado la orden a Saúl a través del profeta, del sacerdote y profeta Samuel, de que esperara unos días. Y que cuando llegara Samuel iba a ofrecer el holocausto, iba a ofrecer la ofrenda al Señor, y de allí podían empezar la batalla contra los filisteos y el Señor iba a entregar la victoria. Pero ¿qué hizo Saúl? Dice la palabra de Dios de que él se desesperó. Dice la palabra de Dios de que él miró de que se había cumplido el tiempo y que Samuel no llegaba. Entonces, ¿qué hizo él? Él inmediatamente ofreció sacrificio. ¿Qué significa esto? Usted dirá, pero sencillo, los reyes tenían prohibido ofrecer sacrificios. Solamente lo podían hacer los sacerdotes y los profetas de Dios. Eso era algo exclusivo de los sacerdocios y los profetas de Dios. Ahí es donde encontramos de que Saúl no tenía claro lo que un rey debía hacer. E hizo lo que no debía hacer. Sencillo, por una baja autoestima. Por una baja autoestima que no empezó él ¿a qué? A trabajar de la mano de Dios. Yo quiero invitarte allí donde tú estás para que analices, pienses en esto. Esto lo llevó a él entonces a desobedecer esa instrucción. Qué hermoso y qué precioso es que tú entiendas quién eres en Dios. Que tú eres un hombre de Dios, el varón, el sacerdote de la casa. El que no solamente debe ayudar a traer la provisión económica, sino que también debe traer la provisión espiritual, debe traer la presencia de Dios. Qué bueno, mujer, que tú entiendas quién eres en Dios, que la mujer sabia edifica su casa. Qué bueno que tú entiendas, joven, que estás escuchando este mensaje hoy, lo que dice la palabra de Dios en Proverbio de los jóvenes, que el hijo sabio dice que trae alegría al corazón de papá y de mamá. Qué importante es entender nosotros quiénes somos en Dios. Eso es importante tenerlo. Es decir, escúchame, él no lo supo hacer. Saúl no supo manejar esa debilidad, no supo identificarla, no supo trabajar en ella. Entonces, ¿qué pasó? Desobedeció y empezó a hundirse más en esa debilidad. Luego de esto que te estoy contando, ¿sí? Cuando llega el profeta Samuel, ve que él hace cosas que no debió haber hecho. Y él le dice que actuaste locamente. ¿Cuántas veces tú y yo actuamos locamente? Haciendo cosas que el Señor no nos ha mandado a hacer. ¿Sabes por qué? Porque Saúl no entendió que ese era su talón de Aquiles y que tenía que identificarlo y trabajar en él. ¿Sí? Luego Saúl cayó en lo que llamamos una obediencia a medias. Y la obediencia a medias, a ver quién me dice, ¿es igual a qué? A desobediencia. Muy bien, la pastora está allí contándonos esto. A desobediencia, ¿sí? Tú no puedes decir sí, ay, Señor me llamó a hacer tal cosa y tú hiciste la mitad y vas a decir que lo hiciste. Dios después le había dado otra misión, que fueran en contra de los amalecitas, que mataran a Raimundo y todo el mundo, que no le perdonaran la vida a animales, a personas y que no tomaran nada de ellos. Pero ¿qué crees que hizo Saúl? Mató algunas cosas, algunas personas, algunos animales, dejó vivo al rey y capturó parte de las riquezas. Cuando viene Samuel y le dice, esta es la segunda vez que desobedece, le dice, no, es que el pueblo me dijo. Esto es una obediencia a medias. Él saca la excusa, ¿sí? Entonces tenemos que tener cuidado, porque hay momentos cuando nosotros no identificamos nuestro talón de Aquiles, nuestras debilidades, y ahora vamos a tratar un poquito de eso. Nosotros tenemos la tendencia, igual que Saúl, a justificarla. No, pero ¿por qué no lo haces? A ver, ¿por qué no oras? Ay, pastor, es que no tengo tiempo.
¿Por qué no leen la palabra? Ay, pastor, es que yo leo la Biblia y me da sueño. ¿Hiciste el devocional? ¿Cómo estás con el Señor? Bien, sí, pastor, muy bien. Yo estoy metida con el Señor. Y 2 o 3 días sin orar o sin leer la palabra. O se hace un día una cosa y mañana la otra. Dile al que está a tu lado, las cosas incompletas son igual a no hacerlas. Díselo al que está a tu lado. Sí, Saúl no solamente se justificó, sino que le echó la culpa al pueblo. El pueblo me dijo que perdonáramos lo mejor de las vacas, lo mejor de los terneros para sacrificarlo a Jehová tu Dios. Muchas veces nosotros cometemos los mismos errores que Saúl. Y nos justificamos, iglesia del Señor, amigo que nos estás escuchando. Las cosas no, a Dios no se sigue de la manera como tú y yo queremos seguirlo. A Dios no se sirve de la manera como tú y yo queremos servirlo. A Dios se sigue y se sirve de la manera como Él ha dicho que se debe hacer. Dígale al que está a tu lado, las cosas no son como tú quieres. Las cosas son como Dios las ha dicho. Díselo fuerte para que lo escuche. Sí. Entonces, Saúl termina tristemente su vida. ¿Cómo? Consultando una bruja, cayendo así en ocultismo, en brujería, en hechicería, y por último se suicida. Así es el fin, escúchame, de todas las personas que terminan por no identificar su talón de Aquiles, sus debilidades. Número 2, así rapidito, David y su talón de Aquiles. Y esto es corto. ¿Por qué es corto? Porque en cambio David sí identificó y trabajó en su talón de Aquiles, en sus debilidades, en sus áreas débiles. ¿Y dónde lo vemos? Pastor, ¿dónde lo vemos? Sencillo, en los Salmos. Mira el Salmo 139 que leímos. Cómo él le dice al Señor, examíname. Porque él no se sentía producto terminado, porque él sabía que tenía debilidades. Y él le estaba diciendo, Señor, continuamente examíname. Y usted me dice, pastor, David cometió errores, David cayó en adulterio. Claro, pero cuando lees los salmos ves el resultado y te das cuenta que David fue un hombre que le confesó a Dios su pecado. Hay un salmo, creo que es el 51, que dice, mientras callé, todas mis fuerzas me abandonaron, mis huesos se envejecieron. David entendió eso y David confesó su pecado al Señor. David le pidió perdón a Dios por sus debilidades. Se arrepintió. Es decir, cambió de actitud, cambió de rumbo. ¿Y sabes qué más hizo? Pidió la ayuda del Señor. Si tú ves, no hay ningún pasaje en la palabra que diga que Saúl le dijo al Señor, tengo problemas con mi identidad. Tengo problemas con una baja autoestima, ayúdame. Pero David sí. En los salmos se ve a un hombre llorando, a un hombre clamando, a un hombre en intimidad con el Señor, a un hombre que está confesando de que en él hay pecado, hay maldad y que requiere la ayuda de Dios. Por eso escogí ese Salmo 139, porque él le está diciendo, Señor, examíname. Y está diciendo, ayúdame para que yo viva. Y la traducción del lenguaje actual dice, la vida que tú quieres que yo viva, Señor. No la vida que yo quiero vivir, sino la vida que tú quieres que yo viva. Eso lo pidió David. Si tú lo analizas, eso fue el desempeño de David. Y hoy quiero decirte algo rápidamente en esta palabra, en esta predicación. Cuando tú no trabajas, cuando tú te haces el de la oreja mocha, cuando tú te haces el de la vista gorda y tú no trabajas en tus debilidades, no solamente llevas del bulto tú. ¿Qué pasó con Saúl? Su familia también, sus hijos también murieron. ¿Sabes por qué? Porque el diablo conoce muy bien las debilidades de las personas. Y ese miserable es astuto. Y por eso dice la Biblia, el diablo, vuestro enemigo, anda como león rugiente, buscando. ¿Buscando qué? Buscando a las personas, escúchame, que no identifican,
las que se sienten perfectos, las que sienten que todo lo están haciendo bien, o las que saben que la embarraron y no le piden perdón al Señor, no se ponen a cuentas con el Señor, no se ponen un plan de trabajo para ir mejorando, para ir avanzando, ¿sí? Y es importante que lo entiendas. Hoy quiero que tú entiendas este proceso directamente de parte de Dios. Ahora, el tercer punto es... pero antes del tercer punto quiero decirte, en cambio, ¿cuál fue la diferencia de David? Que como David sí entendió que tenía el talón de Aquiles, no lo escondió, no lo ocultó. A él no le importó, él se equivocó delante de la gente y él solo quería era la restauración delante de Dios. Es decir, no ocultó, no se mostró como el gran espiritual, no. Reconoció sus debilidades. ¿Y qué pasó con su descendencia? Una descendencia de bendición. ¿De quién? ¿De qué descendencia viene el Señor Jesús? Humanamente hablando, de la del rey David. Entonces, quiero decirte lo que dice la palabra del Señor. Ahora el tercer punto es, ¿cuál es tu talón de Aquiles? Ya vimos el talón de Aquiles de Saúl, ya vimos el talón de Aquiles de David. ¿Y cuál es tu talón de Aquiles? Sabes, igual que a Saúl y a David, Dios te escogió para bendecirte en todas las áreas de tu vida. Dios te escogió. Cuando tú lees en primer libro de Samuel, capítulo 9, versículo 20, ahí está llamando Dios a Saúl, a través de Samuel. Y Dios le está diciendo, primer libro de Samuel 9:20, Dios le dice, porque a ti te ha dado el Señor y a tu familia lo mejor de Israel, lo mejor de la tierra. Y esta palabra quiero que la recibas en el espíritu. Yo no sé quiénes están viendo la transmisión en este momento, pero quiero invitarte para que por favor recibas esta palabra, porque a ti te llamó el Señor para darte lo mejor de la tierra. Y si sientes que es contigo, entonces di un gloria a Dios, di amén, y escríbelo allí en la transmisión, escríbelo allí en el chat, dile a mí, a mi familia, escríbelo, apodérate de esto, porque Dios te llamó a ti para darte lo mejor, para darte lo mejor. Entonces, escucha esto, esta es la herencia que Dios te da. Como te dije, todos tenemos ese talón de Aquiles, todos tenemos debilidades. El enemigo conoce esas debilidades. Escucha esto, iglesia del Señor, y tratará al máximo de usarlas en tu contra. No pienses que el enemigo va a sobarte el hombro. Papacito, mamacita, tranquila. No, él conoce tus debilidades. ¿Por qué las conoce? Es sencillo. Porque durante mucho tiempo Satanás habitó en ti, habitó en mí, cuando nosotros vivíamos revolcándonos en el pecado. Por eso él conoce nuestras debilidades. Por eso él conoce nuestro talón de Aquiles y va a querer usarlo en contra nuestra. Pero depende de ti tomar posesión de la tierra. Depende de ti. Ya la herencia está. Ya está la palabra de parte de Dios. Como dice el Salmo, dice la palabra de Dios, mi hijo eres tú. Yo te engendré hoy. Pídeme y te daré las naciones. Y como posesión tuya, los confines de la tierra. Quiero recordarte esta palabra. ¿Por qué? Porque ahí está la herencia. Ahora tienes que reclamarla. ¿Y cómo lo haces? Sencillo, identifica cuáles son tus debilidades, cuáles son tus áreas débiles. No dejes que este tiempo escasee, pase. Empieza a identificarlas. Cuando tú y yo no lo hacemos, ni identificamos, ni trabajamos en nuestro talón de Aquiles, enfrentamos cosas tremendas. Número 1. Destrucción de relaciones. Ay, es que cuando tú no trabajas en tus debilidades, pierdes tal vez a la mujer de Dios, a la mujer que Dios tenía para ti, o pierdes tal vez al hombre que Dios tenía para ti, o puedes perder hijos, o puedes perder amigos, amigas. ¿Por qué? Por no trabajar en el talón de Aquiles que hay en tu vida. También, número 2, puedes tener pérdida de bendiciones.
Dios te ha podido dar tal vez un ministerio hermoso. Dios te ha podido dar tal vez un negocio, una empresa. Dios te ha podido entregar tal vez cantidad de bendiciones, pero puedes perderlas por no trabajar en ello. Y también, número 3, cambia nuestra óptica y nuestro concepto de Dios. Es decir, ya empezamos a decir, yo he escuchado a gente decir que Dios no le ama, que Dios no es bueno. ¿Sabes por qué lo dicen? Porque están viviendo problemas y no entienden. Todos tenemos que vivir problemas. David tuvo que enfrentarlos, pero él entendía que tenía que trabajar en su talón de Aquiles. Es decir, se hunde más y más y se corre el riesgo de terminar como Saúl. Terminó diciendo, ¿qué debemos entonces hacer? Imitar la actitud de David. Hoy quiero invitarte para que le confieses al Señor tu pecado, para que le confieses al Señor las áreas débiles. Dile, Señor, a mí me cuesta esto, a mí me cuesta amar, a mí me cuesta perdonar. Dile, Señor, tengo problemas, soy un mentiroso, soy una mentirosa. Dile al Señor, confiésale al Señor, tengo problemas de lascivia. Si tienes problemas con la pornografía, dile al Señor, ¿por qué le ocultas? Dile, tengo problemas. Pídele al Señor perdón. Después de confesarle, pídele a Dios perdón. Arrepiéntete. Y clama la ayuda de Dios si ves que no puedes lograrlo. Sí. Recuerda que depende solo de ti el vivir la vida que Dios ha diseñado para ti. Tomemos la instrucción de Dios a través de lo que dice el apóstol Pablo en primera carta a los Timoteos, capítulo 4, versículo 16. Primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 4, versículo 16. Te lo voy a leer en la Nueva Biblia Viva. ¿Sí? Nueva Biblia Viva. Dice así en la Nueva Biblia Viva. Dice, cuida estrechamente tus acciones y tus enseñanzas. Mantente fiel en todo ello, porque así te salvarás a ti mismo y a los que te escuchen. Cuida estrechamente, ¿sí?, tus acciones. Es decir, trabaja en tus debilidades. Es decir, trabaja en tus áreas débiles, para que así el enemigo no pueda sorprenderte, para que así el enemigo no pueda hacerte daño. ¿Sí? Quiero invitarte que allí donde tú estás, le digas al Señor que tú quieres cambiar, que tú quieres que el Señor te ayude.